Hola, soy Nao. Una crítica gastronómica que nos escribe sus memorias desde la cárcel. Nos cuenta cómo desvivió a varios hombres y logró salirse con la suya. Y todo esto lo hace con una mezcla de cocina, pasión y desvivimiento. Les estoy hablando de Un hambre insaciable. Hoy les quiero platicar de un libro que leí el año pasado y quiero confesarles que este libro lo agarré simplemente porque me encantó el título y me encantó la portada que tiene. Bueno, pero es que también hay dos portadas. Hay una que está súper padre y otra que está horrible. Yo la agarré por la súper padre. Y me llamó muchísimo la atención porque la verdad es que no logro ver libros así todo el tiempo. Entonces, cuando leí de lo que se trataba, todavía me llamó más la atención y supe que tenía que leerlo. Este libro lo leí en formato digital y me parece que tiene alrededor de 200 páginas, un poquito más, un poquito menos. Entonces, en este libro vamos a seguir a nuestra protagonista, quien se llama Dorothy, y es una crítica gastronómica. Ella prácticamente se dedica a ir a restaurantes, probar su comida y luego dar su opinión muy honesta acerca de ellos en sus escritos. Aquí el giro interesante de este libro es que Dorothy nos está escribiendo desde la cárcel y desde el ya ella no tiene como ningún reparo, ninguna pena en decirnos de que está en la cárcel porque desvivió a uno de sus ex amantes. Y no solamente lo desvivió, también cocinó con él, digámoslo así de esa manera. Entonces, alrededor de estas 200 páginas y cacho, básicamente vamos a leer a Dorothy hablándonos de cómo desvivió a varios hombres, se salió con la suya y sobre todo vamos a aprender mucho acerca de ella, de cómo es su psique, cómo es su visión del mundo, cómo es su psicología y todo. Creo que esto me parece muy interesante porque ella en el libro nos cuenta que es una psicópata diagnosticada. O sea, me parece que ella siempre lo supo, simplemente ocurrieron cositas que hicieron que esa psicopatía simplemente saliera a flote y empezara a hacer este tipo de cosas. Pero ajá, la verdad es que este libro es muy interesante porque como les digo, o sea, nos habla de todo esto, pero la autora hace un trabajo excelente al hacer que Dorothy mezcle todo lo que ella sabe, que es obviamente sus amantes de los que ya les hablé, la cocina y la crítica gastronómica. Entonces vamos a ver alrededor de todo el libro el cómo ella cometió esos crímenes, pero también vamos a ver su opinión acerca de cómo lo hizo y ella nos va a platicar muchísimo más acerca de su vida, o sea, acerca de su infancia, de su trabajo, de cómo comenzó a hacer una crítica gastronómica y cómo es en este tiempo del libro. Y la verdad es que este libro me parece bastante adictivo, me parece muy interesante y para nada me aburrió en ningún momento. Porque además de que la historia de Dorothy es interesante, también la autora mezcla mucho el humor negro y la manera en que Dorothy narra sus experiencias al comer en general, hacen que el libro sea bastante ameno. Y aquí voy a hacer un paréntesis porque esto tal vez no tiene nada que ver con la historia, pero mientras yo estaba leyendo este libro, la verdad, siendo 100% honesta, yo no pude evitar compararlo con otro libro que trata más o menos de la misma temática, que es Cadáver Exquisito. Y ya sé que ustedes probablemente estén cansados de que les hable del mismo libro una y otra vez, pero es que a pesar de que estos dos libros tratan básicamente la misma temática, Un hambre insaciable lo hace de una manera excelsa. Y creo que incluso logró más que Cadáver Exquisito, porque cuando estaba leyendo Un hambre insaciable, les juro que en varias ocasiones me dio asco de cómo Dorothy estaba narrando las cosas, cosa que no pasó con Cadáver Exquisito. La verdad es que ese libro me aburrió muchísimo y fue bastante decepcionante. Y es que les digo, o sea, no solamente vemos la narrativa de Dorothy, ella no solamente nos está narrando las cosas, sino que también logramos ver en profundo su visión del mundo. Ella nos cuenta cómo ve a las demás personas, nos cuenta cómo ve su trabajo, nos cuenta cómo ve a sus examantes y podemos ver en todo el libro el hecho de que ella no tiene ningún sentido de culpa por haber hecho lo que hizo. Entonces, antes de leer este libro, yo sí les recomiendo bastante que lean los trigger warnings, porque a pesar de que es un libro bastante ameno, un poquito chistoso a veces y muy interesante, la verdad es que los temas que aborda sí son bastante fuertes. Y no solamente por las escenas que hay en el libro, sino también por el lenguaje que es bastante explícito. Y también porque no solamente se trata de la desvivisión de estas personas, sino que antes de desvivirlas pasan otras cositas. Entonces, sí, la verdad es que yo les recomiendo mucho este libro si es que les encantan las lecturas medio turbias, medio raras. Y bueno, para mí este es un libro de 3 estrellas. Yo esa calificación le puse en Goodreads.
Y como ya dije, lo disfruté bastante. Ahora, ustedes díganme, ¿ya leyeron este libro? ¿Se les antoja leerlo? Si ya lo leyeron, me encantaría que me dijeran su opinión en los comentarios. Y creo que de mi parte esto sería todo en el video de hoy. Yo los estaré viendo en un próximo. Bye.